Y dejamos en este lugar al pastor Eddie, que él es el que trae la palabra. Regálele fuertes palmas a él. Amén. Dios les bendiga. Iglesia, Dios les bendiga. La paz y la gracia de Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Primeramente quiero dar gracias a Dios, dar gracias al pastor Johnny, su esposa, su familia. Creo sinceramente, y no lo hago a manera de adulación, que Dios está con ellos. Y esto es verdad. Y esto el Espíritu lo confirma, ¿verdad? Porque puedo percibir que hay paz en sus vidas, ¿verdad? Uno ha vivido muy cargado, muy trabajado, pero cuando el mensaje del Evangelio llega a nuestras vidas, viene esa paz, ¿verdad? Que dice que sobrepasa todo entendimiento. Así que damos gracias por ello. Y bueno, ¿qué vamos a compartir hoy? Pues, ¿qué cree usted? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la Biblia, porque solamente ahí nosotros podemos encontrarnos con Dios. Amén. Y creo que aquí hay muchas iglesias, pero Dios le place poder estar aquí más claramente, más profundamente. Son cosas que nosotros no podemos entender, pero lo importante es que Dios es el que las lleva a cabo, es el que las ejecuta, ¿verdad? Así que doy gracias por la vida del pastor Marlon también. Hoy no se me olvidó el nombre. Por la vida del pastor Minor también damos gracias, y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Damos gracias. Quiero orar por un minuto, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Es un tiempo donde vamos a ser fortalecidos en la fe. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, este momento. Encomendarlo a ti, Señor, nos conviene tanto. Y queremos darte gracias con todo nuestro corazón, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, en esta casa, en este lugar, en esta región, Señor, porque entendemos que tu gracia nos ha alcanzado, Señor, y eso es más que suficiente, Señor. Que esta paz, Señor, que tú das, Señor, pueda crecer, pueda afirmarnos, Señor, en esta fe, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder compartir, Señor, y a que hayan oído, Señor, para que puedan oír, Señor. Nosotros somos carentes, débiles, impotentes ante el mensaje del Evangelio, Señor. Pero dice que su gracia nos ha alcanzado, Señor. Y por ello, Señor, damos gracias en esta noche, Señor, poniendo todo en tus manos, Señor amado, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Quiero, mis amados hermanos, hacer un pequeño recordatorio. Creo que han visto 4 lecciones, no sé si lo recuerdan. 4 lecciones, ¿verdad? La lección 1 se recuerda que es el Evangelio de la Biblia, ¿verdad? Allí precisamente habla de que hay un evangelio falso, ¿verdad? Habla de la iglesia de los Gálatas, los Corintios, cómo Satanás pervirtió el mensaje que ellos tenían. Ellos tenían este mensaje, lo recibieron, lo creyeron, pero llegó un punto donde por obra de Satanás fueron pervertidos y dejaron el mensaje, se apartaron de Dios. Entonces esta lección nos enseña a nosotros a que nos podamos percatar realmente cuál es el mensaje de la Biblia, cuál es el mensaje del Evangelio. Luego tenemos en esta misma lección, ¿verdad?, como Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, allí habla de que el mensaje que Pablo da, y es un mensaje donde los profetas daban este mensaje, dice, y que este mensaje precisamente trata del Hijo de Dios. Entonces la iglesia primitiva
dice en esta lección que en Hechos 5:42 dice que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Entonces esta lección nos abre mucho el panorama para que nosotros nos podamos percatar realmente cuál es el mensaje que predicamos, cuál es el mensaje que Dios está dando precisamente en este tiempo. Y uno de los versículos que está en esta lección es San Juan 20:31, que dice que las escrituras se escribieron con un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Entonces esta lección es una lección muy importante, en la cual la desarrollaba, creo, el pastor Minor, ¿verdad? Pero que la lección 2 nos habla de la imagen de Dios, de la imagen que tenía el hombre. El hombre tenía la imagen de Dios, una criatura bendecida, una criatura que nada le hacía falta. ¿Por qué? Porque estaba con Dios precisamente. Y el hecho de que cuando el hombre está con Dios no tiene ningún problema, ni uno, ni el más mínimo que usted pueda pensar. Adán no tenía ningún problema. Adán tenía la imagen de Dios. Adán estaba con Dios. Y el Cristo mismo es la imagen, dice, del Dios invisible. Imagínense qué bendición que el Cristo tiene la imagen de Dios. Amén. Y el hombre tenía la imagen de Dios. O sea que Adán y Eva eran, podemos decir, semejantes a Dios mismo, en ese estado de bendición. No estoy diciendo que eran iguales a Dios, estoy diciendo que eran representantes de Dios. Por eso era una criatura bendecida, ¿verdad? Con todas estas bendiciones espirituales, las cuales Dios le había entregado. Pero en la tercera lección, no sé si recuerda cómo se llama la tercera lección, ocurre un problema. ¿Y cuál es ese problema? Nos separamos de Dios. Ya el hombre ya no está con Dios. Ya el hombre subsiste. Ya el hombre, dice Mateo 11:28, que está cargado y trabajado. Entonces, el hecho de que ocurre este problema es que ya Dios no está con el hombre. Es que ya el hombre, como dice esta lección en Efesios 2:1, dice que está muerto en su delito y pecado. Entonces ese es un problema severo, es un problema espiritual, es un problema que nadie puede resolver, es un problema donde solamente Dios tiene una respuesta. No es una respuesta humana, no es una respuesta que yo anhelo y deseo con todo mi corazón, es la respuesta que Dios ha tenido para la humanidad. Primera de Pedro 1:20 habla de que Él ya había sido entregado aún antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa obra que se le encomendó en la cruz y la resurrección. Entonces, desde ese punto podemos ver cómo ocurre un problema. Ya no hay vida de Dios, ya el hombre no está con Dios. Y ayer creo que el pastor Stan creo que compartía la esencia ¿de qué? Del problema. Satanás y el pecado son temas muy profundos que cada día nosotros tenemos que ir y revisar realmente cuál es la obra de Satanás, cómo se ha manifestado desde los mismos cielos en contra de Dios, cómo Satanás pervierte en el huerto del Edén y le roba el pacto a Adán, cómo Satanás, aquel pueblo de Israel que era el pueblo de Dios, también fue engañado por esa obra de Satanás, y que es esa misma obra que hoy está llevando a cabo en el mundo. Dice Pablo, de cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces la obra de Satanás ha sido perversa y maligna en contra de aquel que tiene esta imagen de Dios. Entonces también está el pecado, que como habrán escuchado en los diferentes mensajes, no es el pecado ético y moral. No es que el hombre hurte, no es que el hombre mate, no es que el hombre lleve a cabo muchas cosas éticas y morales, sino el pecado profundo es que el hombre fue en contra de la palabra de Dios. Adán rechazó la palabra de Dios. Adán creyó a la palabra de Satanás y no creyó a la palabra de Dios.
Entonces es un problema muy profundo en el cual el hombre ha quedado. Entonces en todas estas lecciones, estas 4 lecciones, podemos ver problemas, situaciones. Pero hoy precisamente nos toca compartir una respuesta, porque Dios ha dado una respuesta, y esa respuesta es absoluta y contundente para cada uno de nosotros que estamos creyendo a este mensaje del Evangelio. Entonces la lección 5 se llama Mesías Cristo. Amén. Mesías Cristo. Y es que nos dice que el hombre necesita al Cristo absolutamente. Quiero que piensen lo que les voy a decir ahorita, y siempre lo he dicho. Tenemos 66 libros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Quitémosle al Cristo a esos 66 libros, a ver qué nos va a quedar. Nada. Nos queda Abraham. ¿Y de qué hablaba Abraham? Nos queda Isaac, nos queda Jacob, nos queda María, nos queda el rey David. Pero ¿de qué hablaron todos estos hombres? Del Cristo, del Mesías, del prometido. Entonces por eso es que podemos ver que el hombre necesita absolutamente esta respuesta. Nuestro corazón engañoso, como dice el profeta Jeremías, quiere muchas respuestas. Y Dios, no quiero decir que Dios no pueda dar respuestas humanas, pero ¿qué será más importante? ¿Esa respuesta del Cristo o una respuesta humana? ¿Será más importante que yo tenga $500 en mi bolsa o el Cristo? ¿Qué usted cree? ¿Tener 500 lempiras en mi bolsa o el Cristo? ¿Qué usted quiere? ¿O qué yo quiero? Es ahí donde vamos a tratar de valorar realmente esta respuesta única que Dios ha dado al mundo, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, ¿por qué el hombre necesita al Cristo absolutamente? Porque hay problemas esenciales. ¿Cuáles? Satanás, el pecado y la separación de Dios. Son problemas eternos, son problemas profundos, son problemas espirituales que nadie puede solventar. Solamente el Cristo, solamente el Hijo de Dios. Y en este estado ha quedado el hombre. Y hay un resultado, quedando en esa condición el hombre. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 16 al 24. Sé que es una lección bastante extensa lo que está aquí, pero es necesario que lo podamos leer. Sé que tomará un tiempo, pero voy a tratar de compartir estas 2 lecciones en ese tiempo adecuado, ¿verdad? Génesis 3, versículo 16, ¿lo tenemos? Por favor, búsquelo. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas y pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra,
de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, acá nos está diciendo que va a haber dolor. Amén. ¿Acaso no nos dolemos en todo el entorno de nuestra vida? Ya sea por situaciones quizá muchas veces difíciles, pero aún en situaciones pequeñas también nos dolemos. Entonces, acá se dice que se va a multiplicar ese dolor. No solamente en esa preñez, sino que hay espinos y cardos, sino que el hombre tiene que trabajar y trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muere quizá. Si tiene la fuerza, ¿verdad? Mi papá murió hace un año y tenía 92 años y aún trabajaba el campo, manejaba y hacía tantas cosas. Hace 91 años. Trabajó toda su vida. Pero al final, ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué es si no nos percatamos? Pensemos un poquito. De verdad que esto a mí me hace pensar y meditar realmente para qué entrego mi vida, para qué ha sido mi vida. Y quisiera contar, ¿verdad? Así, pero recuerdo que viví en los Estados Unidos y en los pocos años que estuve yo decía, yo estoy entregando estos años de mi vida a esta nación, y por eso decidí volver al Salvador, porque ya Dios tenía su plan para poderme mostrar, revelar este mensaje en el tiempo que Dios tenía ya determinado. Entonces acá podemos ver cómo ha quedado tanto el hombre como la mujer, una misma condición, un mismo dolor, una misma situación. Entonces así está el hombre, como decíamos, está trabajado y cargado, ¿verdad? Entonces el hombre nunca puede resolver estos problemas por sí solo. El hombre no puede, por mucho que se esfuerce, por mucho que quiera hacer. Podemos ver hombres muy preparados, podemos ver hombres con economía, podemos ver hombres con una bonita familia, pero sin conocer a Dios, pero sin que Dios le haya buscado y lo haya encontrado. ¿De qué sirve? No sirve de nada realmente si no nos encontramos con Dios, si Dios no nos permite oídos para poder oír. Yo sé que este mensaje se está predicando en este lugar y Dios está teniendo misericordia de esta región para que hayan oídos que puedan escuchar. La voz de Dios no es una voz que podemos escuchar tan fácilmente, sino que solamente Dios en su gracia nos permite escuchar su voz, nos permite que podamos ser encontrados por Él. Entonces, por eso absolutamente es necesario que haya alguien que solucione el problema. ¿Quién? El Cristo, el Mesías prometido. No hay uno, es tan desconsiderado, es tan vacío que lo considera muy poca respuesta, y lo digo por mí. De hace 8 o 9 años que el Señor nos dio este mensaje y aún lo sigo considerando de esa manera. Aún no me puedo percatar de la grandeza del Evangelio, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está llevando a cabo, del deseo que hay en el corazón de Dios para mi vida. Aún todavía no me puedo percatar, pero aún la misericordia también nos alcanza cada día. Amén. Entonces acá tenemos que el significado de Mesías, Cristo, ¿verdad? Que es ungido, ¿verdad? Que es un oficio que desarrolló, porque entendemos que en ese oficio de ungido Él fue ese verdadero rey. ¿Para qué ese verdadero rey? Para derrotar a Satanás. Él es el verdadero rey. Es cierto que habían reyes en el Antiguo Testamento, pero eran reyes humanos, eran reyes que fallaban. Por eso es que tenía que venir ese verdadero rey, para acabar con la obra de Satanás. Nadie puede vencer a Satanás, ni así se una la humanidad en un mismo sentir, al unísono, ni aún así
no podemos hacer nada en contra de Satanás. Solamente el Hijo de Dios, solamente el Cristo lo pudo vencer en la cruz del Calvario. Amén. Pero también hay un oficio como el ungido de Dios de sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote es aquel que en el Antiguo Testamento tapaba el pecado momentáneamente mientras el Cristo venía. Pero este ungido, este verdadero sacerdote, dice que lo quitó de una vez y para siempre. Entonces ahí podemos verlo en ese oficio de ungido como verdadero sacerdote, pero que también está ese oficio de profeta, ¿verdad? Donde se ha abierto un camino a través de este oficio, a través de este ungido, a través de este Cristo, para podernos encontrar con Dios. Ya hoy nos podemos encontrar con Dios si lo vemos de esa manera, si lo vemos en ese oficio como el ungido de Dios. Amén. Entonces tenemos a un verdadero rey, a un verdadero sacerdote y a un verdadero profeta, aquel que resuelve el problema que viene como consecuencia de Satanás y el pecado y la separación del hombre y Dios. Por eso Dios prometió ¿a quién? Al Mesías, al Cristo. No fue para muchas otras cosas que nosotros queramos utilizarlo. Fue para esto, precisamente, para que llevara a cabo este oficio como el ungido de Dios. Y nos dice que hubieron alrededor de 300 profecías acerca del Mesías. ¿Pero de qué hablaban? Estas más de 300 profecías hablaban del nacimiento. Nacerá de una virgen, ¿verdad? Isaías 7:14. Y nació de una virgen. Se cumplió la profecía, ¿verdad? Esto también, lo que es acerca del ungido o del Mesías, también se hablaba de un padecimiento. El Cristo, el ungido de Dios, padeció. Amén. Y también se hablaba de una muerte. Y también se hablaba de una resurrección. También se hablaba del Espíritu Santo. Pero por último tenemos que se habla del retorno. Todo esto se ha cumplido. ¿Qué es lo único que hace falta? Que Él pueda venir de regreso. Pero Él quiere encontrarnos en esta fe. Él quiere encontrarnos realmente que nosotros hayamos creído y nos hayamos aferrado al mensaje del Evangelio. Entonces, este Mesías, el Cristo, es quien soluciona todos estos problemas, ¿verdad? Vamos a Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. ¿Alguien quiere compartir Génesis 3:15, por favor? Amén. Entonces, este prometido por Dios es el que soluciona todos estos problemas en los cuales el hombre ha quedado. ¿Qué problema? Separación de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Satanás y pecado. Esto fue lo que Dios prometió en Génesis 3:15. Va a venir alguien y va a golpear la cabeza de Satanás. Entonces es ahí donde podemos ver que todos nuestros problemas han sido solucionados. El problema del pecado, vamos a Isaías 53, versículos 5 y 6. El problema del pecado, dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y dice luego: todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo qué? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Adán por su camino y Eva por su camino. Mas Jehová cargó en Él, o sea, en el Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Podemos ver el problema del pecado resuelto a través del profeta Isaías? Sí. Dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, ya sus pecados han sido cargados en el Hijo de Dios. Entonces ese problema de pecado
que es eterno, ya ha sido resuelto. Que Satanás quiera acusarme, ¿verdad? Y todo eso es otra cosa. Pero ya mis pecados ya han sido resueltos en la cruz. Amén. Entonces ya no tenemos ese problema. El problema de separación de Dios, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará por su nombre Emmanuel. Aquí podemos ver que Dios está con nosotros. Amén. Entonces ya no hay problema de separación. Ya estamos con Dios. Si yo creo, si yo me aferro a esta verdad. Y esto es algo día a día. Esto es algo que yo debo de amanecer y anochecer con esta verdad. Aunque hay una obra de Satanás, ¿verdad? Para que no crea, para que ser engañado, para ver otras cosas y tantas cosas. Pero Jesús el Cristo es el mismo. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra no ha cambiado. Este es el mensaje que predicó la iglesia primitiva. Este es el mensaje de los apóstoles, por lo cual dieron sus vidas. No le importaba morir o no morir, al punto que Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén. Entonces acá ya tenemos dos problemas resueltos, ¿verdad? El problema del pecado y el problema de la separación de Dios. Pero se promete que todos los problemas serán solucionados. Amén. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros necesitamos creer que ya todo problema, no, mi amado, no es que no hayan problemas en nuestra vida. ¿Quién no tiene problemas acá? Todos. Pero comparemos esos problemas eternos de condenación en los cuales estábamos todos a esos problemas que surgen ahora en nuestra vida. Nada que ver. ¿Quién podía vencer a Satanás? ¿Quién nos podía acercar a Dios? ¿Quién podía perdonar pecado? Solamente el Cristo, solamente el Hijo de Dios. Amén. Y el Salmo 23:1, ¿verdad? Es un salmo muy conocido, pero esto se cree con todo el corazón. Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo le faltaba a este rey. Lo estaban buscando para matarlo, Saúl. Y él andaba huyendo. Pero él está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? Si Saúl me mata, está bien. Y si no me mata, está bien también. Amén. Entonces, Israel dice que anhelaba al Mesías, ¿verdad? Por supuesto. Juan 4:25, acá podemos ver una mujer que anhelaba al Mesías y que tuvo ese encuentro con el Cristo, ¿verdad? Juan 4:25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer tuvo un encuentro con el mismo Cristo. Y lo único que hizo esta mujer fue creer que verdaderamente este era el Mesías, este era el prometido por las Escrituras. Y Juan 12 y 13, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y terminamos en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este pueblo lo esperaba para solucionar situaciones del entorno de lo que ellos estaba pasando, pero el Mesías venía a solucionar ese verdadero problema. El Cristo venía en una obediencia a Dios
para solucionar este problema espiritual que nadie podía solucionar. Por eso, mis amados hermanos, hoy nosotros debemos de considerar realmente al Hijo de Dios, al prometido, que no sea tan liviano o algo que sé o que conozco o algo que entiendo, sino que tiene que ser más para mi vida. ¿Y qué es lo que yo necesito? Creer, pedirle a Dios esa fe de creer en el ungido, en el prometido, en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a la lección 6, creo que estamos justo a tiempo. Lección 6, donde la lección 6 trata de la vida de Jesús, donde se cumplen verdaderamente las más de 300 profecías acerca del Mesías. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta lección? Vamos a estar viendo que hay una profecía, algo que se dijo del Mesías y que se cumpliría mucho, pero mucho tiempo después. Pero no es solamente el hecho de que se cumplió, sino que ¿qué es lo que se cumplió? ¿De qué es lo que se hablaba? Precisamente de Jesús, el Cristo. Eso es lo más importante. Está bien que hay un cumplimiento, está bien que hay una profecía, pero más profundamente es el hecho de que yo pueda ver al Cristo a través de esa profecía y a través de ese cumplimiento. Amén. Génesis 22, 17 y 18. Acá tenemos esta bendición que se le entrega a Abraham, ¿verdad? Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, podemos ver que la profecía se da y que esa profecía tiene un cumplimiento. Pero ese cumplimiento nuevamente es acerca del Cristo. Es algo que nosotros no podemos ignorar, sino que Dios, a través de todas las cosas, a través de toda su palabra, siempre nos quiere llevar al Mesías, al Cristo. Y en 2 de Samuel 7, 8 al 16, que es una lectura bastante larga, encontramos donde se cumple la profecía dada a Abraham. Pero nos vamos a ir un poquito adelante ahí, en Mateo 1:1. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, a través de esta genealogía vendría el Cristo. A través de esta promesa de Abraham se cumpliría. Vamos a Isaías 7:14, que es un versículo que acabamos de leer, pero que en esta lección nuevamente aparece. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, es el hecho de que nosotros nos percatemos que hay toda una vida de Jesús mostrándonos esas señales, mostrándonos ese camino por el cual estas personas tenían que creer, estas personas tenían que aferrarse a que el Mesías cumpliría, llevaría a cabo esas profecías.
En Mateo 1, 18 al 23, dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y acá tenemos el cumplimiento. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, toda esta lección, lo único que nos quiere enseñar o que nosotros podamos comprender es que hay una profecía que alguien dijo, que alguien habló y se cumple, pero que se cumple en el Cristo, en el Mesías. Esa es la esencia de todo. No es una profecía que nos lleve a otra cosa, sino al Cristo, sino al Hijo de Dios. Pero que también se habló que habría un nacimiento de una virgen, ¿verdad? Vamos a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, donde vamos a poder ver esta profecía de donde debe de nacer. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Mateo 2:1. Mateo 2:1. ¿Qué dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un nacimiento y un cumplimiento. ¿Pero de quién? Del Mesías, del Cristo. Imagínense que acabamos de estar viendo una lección de una respuesta absoluta, pero también esta lección nos lleva a eso mismo. O sea, ¿qué tanta insistencia tiene Dios? ¿Qué tanto interés tiene Dios de mostrarnos aquí, 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 aquí? ¿A quién? Al Mesías, al Cristo, en todas las cosas. Entonces imagínense, más de 300 profecías. Dios queriendo hablar, va a venir alguien. Y vino, y se cumplieron todas esas profecías. Entonces, que esto nos haga meditar a nosotros verdaderamente. Dios ha establecido un solo camino, y en ese camino lo único que me corresponde a mí es creer. Por eso es angosto, porque nosotros quisiéramos que fueran muchas otras cosas, esto y lo otro, no, pero y esto, y hay que orar, y hay que ayunar, y hay que hacer esto, y hay que pintar la iglesia, y hay que hacer todo esto. Parece que es eso bueno, y es bueno, pero no es lo que Dios pide, no es lo que Dios quiere. Dios solamente me pide que crea en el Cristo, en el que Él ha prometido. Amén. Entonces hubo un nacimiento en Belén y se cumplió. Pero ¿de qué hablaba este nacimiento en Belén? Del Hijo de Dios, tan sencillamente. Zacarías 11, vamos a ver esta profecía donde fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11, 12 y 13, si alguien me lo quiere compartir.
Entonces, imagínense qué valor se le dio en ese tiempo. ¿Cuánto dice que fue vendido? Y se acuerda al inicio de que estábamos hablando de 500 lempiras o el Cristo. ¿Por cuánto nosotros hoy vamos a ir a la iglesia, verdad? A ver qué hablan del Mesías, del prometido, del Dios verdadero, del único Dios. Ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. Entonces, acá se habla de que fue vendido por 30 piezas. Mateo 27:9, allí está el cumplimiento, pero ese cumplimiento es en el Hijo de Dios. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, por su pueblo. Ese precio le dio a su pueblo. Amén. Entonces, se cumple, pero el cumplimiento, la esencia de ese cumplimiento es que nos habla del Mesías, que nos habla del Cristo. Eso es lo más importante. Amén. Entonces, también vamos a ver en Deuteronomio, solamente vamos a leer Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis de un madero, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se cumplió, fue colgado en un madero, se cumplió. ¿Y quién fue colgado en un madero? El Mesías, el Cristo. Eso es lo más importante. Esto está en Mateo 27, del 26 al 50, ¿verdad? Que lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿fue muerto? ¿Fue colgado en un madero? Sí. Profecía, cumplimiento, y la esencia es que se trataba del Mesías, del Cristo. Amén. Entonces, también fue enterrado en la tumba de un muerto. Vamos a Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién nos está hablando? Del Cristo, de la profecía que se dijo y que se cumple. ¿Y en quién se cumple? En el Cristo, en el Mesías. Mateo 27, del 57 al 61, ahí tenemos el cumplimiento, y que este cumplimiento es acerca del Mesías. Amén. Mateo 27, ¿verdad? 57 al 61. Dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Entonces, ¿fue enterrado en el sepulcro de un rico? Sí. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Quién fue enterrado? El Mesías, el Cristo prometido. Amén. Y todo esto, ¿verdad?, se desarrolla de esa manera. Lo más importante en esta lección es que nosotros nos podamos percatar que en esencia Dios lo que quiere que nosotros veamos con el corazón, eso espiritual, esa respuesta de Dios.
de cómo todo se lleva a cabo y cómo todo se cumple en el Hijo de Dios. Amén. Pero que también hubo un ministerio público, ¿verdad? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía en este ministerio el Señor Jesús? Enseñaba. Amén. Predicaba el evangelio del reino, que era él mismo. Amén. Y también dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ya hablábamos al inicio, ¿verdad? Todas esas dolencias, todas esas enfermedades que llegaron a la vida del hombre, pero que a través de este ministerio público, pues él principalmente enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Y también nos habla de una cruz y una resurrección, ¿verdad? Lucas 23:45. Dice Lucas 23:45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Todo esto ocurre en esa cruz y esa resurrección. Y Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces aquí podemos ver, mis amados hermanos, cómo hay una cruz, cómo hay una resurrección en donde se lleva a cabo esa obra del Hijo de Dios, en donde Él lleva a cabo ese ministerio para que el hombre pueda realmente darse cuenta de esa obra eterna que se llevaría a cabo precisamente en la cruz. Dice que también que abrió el camino para encontrarnos con Dios. Levítico 17:11. Vamos ya terminando. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. No hay perdón, no hay remisión. Pero ese derramamiento de sangre se llevó a cabo en la cruz por el Hijo de Dios precisamente. Y Hebreos 9:12 nos hace saber que ya no es por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre derramada en la cruz. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvimos? Eterna redención, eterno perdón. Ya lo hablábamos. Entonces, esta es una obra de la cruz, ¿verdad? Y bueno, acá creo que, bueno, ahí lo, estábamos en la lección 6, ¿verdad? Terminándola. Marcos 10:45, ¿verdad? Ok, ahorita. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De quién está hablando? Del Cristo, ¿verdad? Que vino como rescate a dar su vida. Y que dice que solucionó el problema del pecado, ¿verdad? A través de la resurrección. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo,
Y 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, podemos ver que ha solucionado, ya lo mencionábamos antes, el problema del pecado, el problema de Satanás y el problema de separación. Entonces, solucionó el problema de la muerte y Satanás. Entonces hay una obra completa. ¿En quién? En el Cristo, en la cruz, en la resurrección. Entonces Jesús testificó con su vida que Él es el Cristo, con su vida. Y eso, como decíamos hace un rato, tenemos que valorarlo cada día. Tenemos que decirle al Señor que realmente me lo permita ver de esa manera, ¿verdad? Somos muy carentes, muy débiles ante todo esto, pero en la gracia de Dios podemos ver un poco de esa obra, y es una obra eterna de redención, de que hoy nos podemos acercar a Dios confiadamente. Entonces Dios ya ha hecho esa obra a través de la cruz y la resurrección. Como decíamos, solamente nos resta creer, solamente nos resta aferrarnos a su palabra, creer al Evangelio, creer verdaderamente que todos nuestros problemas han sido resueltos ya en esa cruz. Así que quiero orar para poder finalizar dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, amado Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, manifestada durante todos los tiempos. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nuestro entendimiento, nuestro corazón se abra al mensaje del Evangelio, Señor, y que hoy, mañana y siempre vamos a necesitar creer, vamos a necesitar, Señor, aferrarnos al Evangelio. No son, Señor, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestras posibilidades, Señor, sino lo que usted ya hizo en la cruz, sino lo que usted llevó a cabo precisamente en esa cruz, Señor. Ayúdenos, Señor, a que el Evangelio pueda ser creído profundamente en nuestro corazón, y de esa manera podamos, Señor, entrar al reino de los cielos con esta fe que hoy usted está concediendo en este lugar de San Nicolás, donde hay personas, donde hay siervos, Señor, que creen, que se aferran a esta palabra, Señor. Úselos, guíelos a través de su Espíritu Santo cada día, Señor, y que Honduras, Señor, pueda ser salvo solamente con un mensaje, solamente creyendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Amado Dios, todo, absolutamente todo, lo ponemos en tus manos, siempre dándote gracia, dándote honra y dándote toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Dejamos el tiempo con el pastor, mi